Diego Parrilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Pues muy bien, muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Diego Parrilla es pues, Managing Partner en Quadriga, ese fondo neo que en febrero tuvo, vamos, yo creo uno de los mejores fondos del mundo en ese mes, y autor de libros junto a Daniel Lacalle, libros bastante interesantes, ¿no? Como bueno, de Energy World is Flat, o sea, el mundo de la energía es plano, la madre de todas las batallas, y este que tan interesante de Antiburbujas, ¿no? El libro de Antiburbujas, que yo te propuse hablar de este tema porque hemos notado mucho interés de la gente ahora mismo en este tema de los antiburbujas, de qué hacer, ¿no? Porque la gente mira a su alrededor, ve que hay todo el rato los bancos centrales imprimiendo gastos de dinero. ¿Qué hacemos con esto, Diego? Pues mira, sinceramente estamos en una situación complicada, ¿no? Yo creo que a nivel macroeconómico, un poco el marco de la antiburbuja, quizás para dar dos pinceladas, yo diría que la última década la podríamos resumir en una línea, ¿no? Que ha sido la transformación del interés sin riesgo a riesgo sin interés. Y aquí lo que hemos vivido es pues, un mundo en el que érase una vez, ¿no? Un bono del gobierno alemán a 10 años te pagaba un 5% en términos nominales y muy positivos en términos reales, es decir, teniendo en cuenta la inflación. Y ese mundo ha desaparecido, ¿no? Fruto de nuestra respuesta a las crisis, empezando por el 2008, pues básicamente nos hemos visto en una situación en la que se han bajado los tipos de interés de forma totalmente artificial, a niveles cero o negativo. Y esto lo que ha hecho ha sido crear un problema muy grande, ¿no? Por un lado, el concepto de interés sin riesgo ya no existe. No tienes ningún sitio donde poner tu dinero y dormir por la noche tranquilo porque básicamente no tienes riesgo y te va a pagar algo. Ese concepto ya no existe y de hecho tenemos el problema opuesto, ¿no? Que es casi con tipos de interés negativos, pues tienes lo que diría yo un bullying financiero, ¿no? Nos están obligando a coger ese dinero y ponerlo en funcionamiento, ¿no? La segunda parte del problema es que con este proceso, que básicamente la bajada de tipos de interés a niveles artificialmente bajos, lo que ha creado ha sido pues, que la típica cartera de inversión, pues que tenía un poco de bolsa, un poco de bonos, un poco de crédito, que en cierto modo estaba diversificada, ¿no? Porque al final, en un periodo de crisis, cuando la bolsa caía, pues podías bajar los tipos de interés, subían los bonos y estabas diversificado, ¿no? Tenías lo que llamo yo porteros, defensas y delanteros, ¿no? En el día de hoy, estas carteras, que en teoría eran equilibradas, el modelo 60-40, ya no lo son. Es decir, tienes activos muy elevados, artificialmente valorados por estos tipos de interés bajos y, por desgracia, el portero, el típico portero como el Bund alemán, pues tiene muy poco margen de defensa, ¿no? Yo, de forma anecdótica, le llamo Beckenbauer, ¿no? Porque era un gran defensa para aquellos que se acuerden de quién es, ¿no? Un gran defensa alemán, campeones del mundo en los años 70, pero que hoy tiene 74 años y su margen de defensa pues es muy bajo, ¿no? Porque ya hasta dónde pueden ir los tipos, ¿no? Y ahí existe una falacia de que te los pueden llevar a niveles altamente negativos, pero yo creo que ahí hay límites, ¿no? Y esta situación en la que al final todos los activos que se valoran un poco desde un punto de vista value o lo que tú quieras, descontando flujos de caja, pues tú piensas que para coger un número, ¿no? Pero digamos, un flujo un pago de 100 euros que te vayan a hacer en 10, 20, 30, 40 o 50 años, pues básicamente en un mundo de tipos de interés al 5%, el valor presente de esos 100 euros en 50 años son 8 céntimos, ¿no? Ese es el valor, ¿no? Hoy, con los tipos cero, es 100. Es decir, que el mercado te está valorando de una forma extraordinariamente alta todo el crecimiento potencial y esos flujos de caja que tú vas a recibir y te los paga en un mundo de tipos cero como si te los tuvieras en la mano ahora, y en un mundo de tipos negativos te valora más 100 euros en 50 años que hoy, que es algo totalmente absurdo, porque básicamente los próximos 10 años o la situación que hemos creado es una situación, en mi opinión,
de burbujas síncronas, globales, en el que el sistema está sostenido de forma artificial por tipos de interés artificialmente bajos y liquidez excesivamente alta. Como españoles, pues no hace falta ser un genio para saber que la rentabilidad del bono español, que paga negativo para ciertos plazos, no es fruto del saneamiento de las cuentas del gobierno, ¿no? Es básicamente fruto de dinero que se está imprimiendo y se está prestando de forma totalmente a niveles artificiales. Y esto es un problema, ¿no? Y yo creo que al final, para resumir, creo que estamos en un cambio de paradigma a nivel macroeconómico en el que estamos afrontando una serie de burbujas síncronas que son sistémicas, son demasiado grandes para caer. Y esto explica que cada vez que tenemos un problema, los bancos centrales, como decías, entren con más liquidez, más incentivos, porque al final lo que no podemos permitirnos es que el castillo de naipes se derrumbe, ¿no? Y por ahí entra el concepto de antiburbuja, ¿no? que pone en cuestión estas políticas monetarias y fiscales sin límites, estas valoraciones artificialmente altas de las burbujas y plantea las oportunidades que existen con activos que están artificialmente baratos en base a estas creencias. Diego, nosotros estamos notando mucho interés en algunos activos de los que tú mencionas como antiburbujas. El oro, que te preguntaré ahora, el Bitcoin, por supuesto, también te preguntaré. Pero antes, una frase que me dijo una vez una gestora de una gran casa de inversión, me dijo, claro, las burbujas existen, las burbujas están ahí, el riesgo es que sigan creciendo, creciendo y creciendo y duren casi más años de los que estés tú en el mercado y te acaben echando casi del mercado. ¿Qué se puede hacer? Porque, claro, si la reacción del Banco Central es cada vez inflar un poco más la burbuja, a lo mejor cuando se pinchen están nuestros nietos y no nosotros ya. No, ese es el gran problema, ¿no? Las burbujas al final, como bien dices, pueden ir mucho más lejos y durar mucho más de lo que nadie podía esperar, pero también es cierto que caen mucho más rápido y van mucho más lejos de lo que cualquiera pudiera esperar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la clave aquí es la siguiente. Y yo planteo un poco el proceso de inversión utilizando una analogía muy sencilla, que es tu cartera de inversión es un equipo de fútbol, ¿vale? Es un equipo, pero utilizo el fútbol porque la gente está más familiarizada, ¿no? Un equipo de fútbol no puede tener ni 11 delanteros ni 11 porteros, ¿vale? Tú tienes que tener un equipo equilibrado, ¿vale? Y en ese sentido, ¿quiénes son los delanteros? Los delanteros son estrategias que no es que se llamen delantero, yo me llamo delantero y llevo un 7, no, es que me comporto como un delantero. ¿Cómo se comporta un delantero? Pues ataca, mete goles y demás. ¿Quiénes son? Pues es la bolsa, es el crédito, es el high yield, son los commodities, son prácticamente todos estos activos que cuando el mundo va bien y el mundo crece, ganan dinero, meten goles. Y lo hacen tanto en forma de ganancia de capital como de dividendos o intereses. ¿Quiénes son los porteros y los defensas? Pues bueno, son estrategias que cuando el mundo va mal, lo hacen bien. Lo hacen bien con ganancias de capital y demás. Y en ese sentido, aquí el juego de la inversión no se trata de tener una bola de cristal, ¿no? O sea, yo soy uno de los gestores, llevo unos 500 millones en estrategias, y yo siempre digo que yo no tengo una bola de cristal. Yo no juego a decir, no, es que me he levantado por la mañana y hoy el euro va a subir y mañana no sé qué y ahora lo compro y ahora lo vendo. Hay mucha gente que vive en esa perspectiva y se cree que invertir es una cuestión solo de timing. Para mí es lo opuesto. Para mí el proceso de inversión, es decir, tiene 3 patas, volviendo al equipo de fútbol. La primera es, decide qué tipo de estrategia quieres. ¿Vale? ¿Cuántos delanteros, cuántos centrocampistas, cuántos defensas y cuántos porteros? ¿Vale? Una estrategia equilibrada, pues podría ser un 4-4-2, pero tú decides, ¿vale? La segunda pata del proceso es elige a tus jugadores, ¿vale? Pues oye, si tienes a Messi, a Ronaldo y a Sergio Ramos o a quien quieras, o a Casillas, pues fenomenal, ¿vale? Pero tienes que elegir a tus jugadores. Lo importante de esta parte es que hagan lo que tienen que hacer. Y esto pasa mucho, que hay gente que vende sus estrategias como yo soy portero o yo soy delantero y al final ocurre una crisis y se comportan de forma totalmente distinta. En particular, y este es el riesgo que llamo yo de falsa diversificación. Es decir, tú creas una cartera que tiene un poquito de bolsa, un poquito de crédito, un poquito de mercado emergente, de commodities, de high yield y tal, te crees que estás diversificado, llega la crisis del cuarto trimestre del 2018, del primer trimestre del 2020, y todo el equipo se te cae a la vez.
Lo que quiere decir que en realidad no estabas diversificado, ¿vale? Ujú. Entonces, aquí la clave es que el portero haga paradas y nosotros pues, fuimos el mejor fondo del mundo, como dijiste antes, en febrero, con un +10, fuimos de los mejores en marzo con un +19 y digamos que es una estrategia que hizo lo que tenía que hacer. Ganó dinero cuando el equipo lo necesitaba y hay otros momentos pues, en los que su objetivo es pues mantener el capital y estar lo más activo. Y Ujú. la tercera parte del proceso, que es fundamental, es reequilibrar las carteras, ¿vale? Es decir, aquí no es, en vez de pelearte con la volatilidad del mercado y lo que tú decías, que es que las burbujas pueden seguir al infinito, digo, efectivamente, pero si yo tengo 50% en porteros y 50% en delanteros, ¿vale? Ujú. Vamos a poner una cartera muy sencilla, ¿no? Por Ujú. simplificar. Podría ser el 50% en el S&P y el 50% en mi estrategia ígneo, por ejemplo, Ujú. ¿vale? Bueno, pues ese 50-50, que es mi estrategia, Ujú. la que he delegado a mis jugadores. La cuestión es, ¿qué ocurre cuando el mercado se mueve? Bueno, pues hay veces que el mercado se mueve, la bolsa sube, los porteros caen y vamos a asumir que la cartera ahora es 60-40, ¿vale? Nuestro objetivo, que es vender a los porteros y cuando no los necesitas y comprar todavía más delanteros, o al revés. Y aquí la idea es ser prudente y, digamos, ir reequilibrando la cartera, de forma que compras barato, vendes caro y vendes caro, compras barato. Ese proceso de rebalanceo de la cartera, en el ejemplo que te he dado, hubiera generado un 5% de retorno incremental. Es decir, tu cartera 50-50 te hubiera dado la media de los retornos, ¿vale? La media Ujú. aritmética, pero cuando tú tienes en cuenta ese rebalanceo, porque Ujú. hemos tenido eventos tan grandes, tú piensas que el S&P en enero estábamos a 3.400, en marzo estábamos a 2.200 y estamos en 3.000 casi 700. Es decir, y entre tanto, en ese proceso, si tú eres capaz de ir reequilibrando tu equipo, esas compras incrementales que hiciste a 2.200 tendrías que estar vendiéndolas hoy a 3.600, ¿vale? Entonces, ese proceso para mí es la forma de, en vez de pelearte con la estupidez del mercado y la Ujú. irracionalidad de las burbujas, lo que tienes que hacer es aprovecharte de ella. Y lo mejor de este marco de inversión es que ganas dinero mientras duermes, porque yo no tengo que mirar a la pantalla, Ujú. digamos, como inversor. Ujú. Yo lo único que tengo que decir es, tengo una estrategia que me encaja, ¿vale? Y hay gente que estará pensando, Diego, 50-50, uff, qué agresivo. Yo estaba pensando tener un 2% de mi cartera en porteros y el 98% en delanteros. Digo, bueno, no sé cuánto esperas que te gane ese 2% en porteros, ¿vale? Ujú. Y hay gente, de hecho, que no entiende una cosa, a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Tengo una reunión con un cliente que ha hecho su patrimonio en un negocio de riesgo, llámale la construcción inmobiliaria o lo que tú quieras, ¿vale? Un delantero. Y esta gente tiene su patrimonio, su empresa, sus activos y demás, y luego tiene su patrimonio líquido, ¿no? Con su banquero. Y a mí se me ponen los pelos como escarpias cuando veo que esta persona que es un delantero y que tiene muchísimo riesgo, llega y me dice, no, mi cartera líquida de inversión la tengo en high yield. ¿Por qué? Por la búsqueda complaciente y desesperada de rendimientos. No, yo quiero ganar Ya. un 1%. ¿Qué ocurre? Que cuando se produce una crisis, ¿qué le pasa a tu negocio? Igual has perdido tu trabajo, tus activos se han ido o tal, tienes deuda, tienes ERES, tienes historias y te vas. Y resulta que tu inversión líquida que estaba para protegerte la tenías en high yield. Entonces, este es un tema tan básico que cuando nosotros creamos nuestras carteras tenemos que tener en cuenta el punto de partida, que es tu trabajo, tu fuente de riqueza, etc. Y entonces, esa inversión global, en muchos casos, la cartera de inversión tendría que estar 100% en porteros. ¿Vale? Ujú. 100%. Por eso cuando hablo de 50-50, para mí me parece un punto de partida neutro, Ujú. pero en muchos casos debería ser más. Y en ese sentido, es la forma de pelear con las burbujas. Porque al final tú dices, bueno, vale, lo que estás asumiendo, entendiendo, es que, bueno, yo el equity al final no sé hasta dónde puede llegar, pero tengo que tener algo de delantero. Yo no puedo ponerme negativo, le ha pasado a mucha gente, ¿no? Está tan negativa que está en efecto, está en cash, está tal, ultra defensivo, se está perdiendo el rally, al final acaban tirando la toalla y entrando en el momento equivocado y resulta que es cuando el mercado cae y tenía razón. O sea, no te pelees, no te estreses, elige tu estrategia, delega a tus jugadores y rebalancea. Y esta es la forma más potente de aprovecharte en vez de pelearte de la estupidez del mercado. Oye, ¿cómo estáis viendo en estos defensas, entre los defensas y los porteros y tal, lo que te decía, el oro, por ejemplo, ¿no? Porque, claro, cuando
mucha gente está pensando efectivamente que la burbuja es una forma de decir que una parte del mundo es mentira o en el que se está apoyando el mundo es mentira, ¿no? Y el oro como algo que siempre está ahí, que se mantiene en valor desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo lo estás viendo vosotros? Bueno, yo tengo una visión muy positiva en el oro. Yo creo que el oro es la antiburbuja de la burbuja de las monedas fiduciarias. Y básicamente por temas reales, de que es un activo físico que no se puede imprimir, pero también por temas monetarios, ¿no? Que lo diferencian de otras consideraciones. Sinceramente, el movimiento que hemos tenido en el oro las últimas semanas no tiene, en mi opinión, o sea, refleja básicamente la narrativa y la creencia del mercado de que aquí no ha pasado nada, ¿no? Hemos tenido un susto, resulta que los bancos centrales han intervenido, se habla de incentivos y de ayudas como si, o sea, en realidad lo que estamos haciendo es imprimir dinero. O sea, no te creas que el gobierno tiene recursos ilimitados y puede básicamente regalarle el dinero a la gente porque le sobra. No, está imprimiendo dinero, regalándoselo a la gente y combatiendo unas fuerzas deflacionistas del sistema con básicamente dinero impreso que es altamente inflacionista, ¿no? Aunque el ojo no lo vea y el debate deflación-inflación sea muy potente. Yo aquí creo que en particular el movimiento de las últimas semanas está fuera de línea con respecto a los principales fundamentales del oro, como pueda ser los tipos reales, es decir, no solamente el tipo de interés nominal que vemos, sino cuando le restas la inflación, que sigue siendo muy negativo. Está fuera también con respecto al comportamiento del dólar. Hemos visto el euro subiendo prácticamente hoy, acercándose a 1,21 y demás, mientras que el oro ha colapsado. O incluso el comportamiento de Bitcoin, ¿no? que lleva una locura porque la gente dice, el dólar, necesitamos otros activos y tal. Entonces, en ese sentido, creo que el oro en esas tres dimensiones ha sufrido mucho. Ha habido un tema técnico, un tema quizás después de alcanzar el récord histórico en dólares, porque en otras monedas ya lo hizo hace tiempo, pero en dólares este verano, pues sí que es verdad que ha habido mucha gente que se subió al tren y que le están bajando. Uh-huh. Y yo creo que hay una oportunidad buena, ¿no? Yo ya en su día, cuando escribí el libro, yo tengo un artículo que fue portada del Financial Times, edición escrita, que se llama La tormenta perfecta del oro, ¿no? Y lo escribí con el oro a 1100 y hablaba de un cambio de paradigma que es que si lees ese artículo hoy, y tiene 4 años, parece que lo escribí ayer, por los factores de los que estoy hablando, ¿no? Se han reforzado. Pero yo ya entonces hablaba de un oro potencialmente a 3 o 5 mil dólares en 3 o 5 años, ¿no? Creo que estamos el proceso se está acelerando y, en mi opinión, el oro es un activo que tiene una labor importante, pero hay que tener en cuenta que en las crisis no es una cobertura perfecta contra el equity, ¿no? De hecho, en febrero y marzo cayó y luego subió por la respuesta monetaria, ¿no? Pero yo creo que sí que creo en el oro mucho y, de hecho, nuestra estrategia tiene aproximadamente, un 50% de la estrategia Igneo está invertida en oro, un 30% en bonos del Tesoro americano, en treasuries y TIPS, que tienen protección contra la inflación, y hay un 20% que está en seguros financieros, de los cuales una gran parte está en calls de oro. Es decir, nosotros tenemos una visión en la que creemos que el oro puede ser un gran defensa a medio largo plazo. ¿Qué tiene que pasar para que se materialice ese escenario que dices tú, de que veamos al oro tanto más arriba de lo que está ahora, ¿no? Ahora está en 1.800 y poco. Tú has hablado de 3.500, 5.000, me parece que has dicho, ¿no? Sí, entre 3 y 5.000, sí. Uh-huh. No tiene que pasar mucho, sinceramente. Este año, la Reserva Federal Americana, simplemente este año, ha imprimido de la nada un 21% de todos los dólares que se habían imprimido en la historia. Para poner en perspectiva el impulso monetario, la cantidad de dinero que se ha imprimido para contrarrestar estas fuerzas deflacionistas, ¿no? Entonces, el tema de la inflación, que para mí es clave, decía antes que los próximos 10 años para mí es la transformación de burbujas en inflación. Bueno, más que inflación, por desgracia, estanflación, que es un proceso, es la mayor pesadilla que puede tener un gobierno, que es bajo crecimiento económico y alta inflación. Es Argentina, es Venezuela.
Esto es un riesgo que corremos por muchos motivos. Al día de hoy la gente no ve la inflación, porque es un poco como, tiene un efecto retardado, ¿no? Pero aquí hay dos fases en el proceso de inflación. La fase 1, y un poco es 2 y 2 son 4, ¿no? O sea, tú te dedicas a imprimir trillones de papelitos y al final pues es como el que juega al juego de mesa del Monopoly, ¿no? Si empezamos todos con 1.000 pesetas o 100 millones de euros cada uno, ¿no? Que nos repartimos, el valor de los activos va a cambiar, ¿no? Y en ese sentido, esa fase 1 claramente está dando una subida de todos los activos reales por la cantidad de dinero que se está imprimiendo globalmente, ¿no? Pero hay una fase 2, ¿no? Que todavía no la hemos visto, que es una fase de aceleración de este proceso de inflación, que es lo que ocurre, ¿no? en Argentina cuando vas al supermercado y pone pan 100, tachado 150, ¿no? Es decir, el dinero te quema en las manos, porque lo que la gente tiene que entender, la inflación no es que suba el precio de tu casa, la inflación no es que suba el precio del pan, la inflación es que cae el valor del dinero con el que compras tu casa y compras el pan. Y entonces, eso te hace pensar que la inflación es 100% un proceso monetario. Es decir, Claro. el motivo por el que tu dinero pierde poder adquisitivo es porque se están imprimiendo trillones de la nada. Y se está generando un efecto riqueza que es un castillo de naipes, ¿no? Así que esa es un poco la problemática que vimos. Pero bueno, yo creo que estamos en un camino en el que creo que lo normal sería que en tanto una fase 1 o 2 el oro siguiera aumentando, porque básicamente aquí no hay salida. El problema que tenemos es un problema, ya hemos pasado el punto de no retorno. Cualquiera que piense, y esto es muy importante, es un mensaje muy importante que quiero dar, si tú miras el libro de texto te va a decir, a ver, si sube la inflación, suben los tipos de interés, caen los bonos. Es lo que pone el libro de texto, ¿no? Totalmente, claro. Bueno, pues estamos en una situación en la que han cambiado las reglas del juego. ¿Por qué? Muy sencillo. Dime qué pasaría, los que nos están escuchando o viendo, ¿qué le pasaría a su hipoteca si sube los tipos de interés al 5%? ¿Qué le pasaría a Telefónica si su coste de financiación sube al 5%? ¿Qué le pasaría al gobierno español si su coste de financiación subiera al 5%? ¿Qué le pasaría a las acciones de Repsol si el precio subiera? Es decir, estamos en una situación en la que si tú intentas normalizar la política monetaria, el chiringuito se cae porque es todo artificial. Y estamos en una situación en la que no podemos subir los tipos de interés. No podemos. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a tener un proceso de inflación y tipos cero. Y esto es algo que por el momento los bancos centrales están apostando y esperan que todas estas medidas monetarias reaviven al enfermo, cuando en realidad lo que tenemos es un zombie, está sostenido en muchos casos artificialmente, pero está muerto, por desgracia, y es imposible normalizar. Por lo tanto, estamos en una situación muy, muy complicada. Yo, los que tenéis una copia de mi libro, que os la he dado en persona, sabéis que me gusta dedicarlo diciendo espero que te guste y espero equivocarme, ¿no? Escribir un libro y esperar equivocarte tiene narices, ¿no? Es como un médico que llega y dice, mira, te voy a decir lo que es como yo me siento, ¿no? Llega un amigo y le digo, mira, tío, creo que tienes una enfermedad muy, muy complicada. Ahora, espero equivocarme. Como médico, te digo que mi diagnóstico es que estás muy malito. Como amigo, espero equivocarme, ¿vale? Y ese es el diagnóstico que hago yo de la economía mundial, en la que toda esta percepción de estabilidad, por desgracia, viene de un intercambio en el que todas estas medidas monetarias y fiscales que se están tomando no están resolviendo los problemas. Están haciendo 4 cosas. Están retrasando el problema, que se llama dar una patada a la lata, porque estamos convirtiéndolo en deuda. Segundo, se está transfiriendo el problema, porque estamos con una batalla de monedas en el que Estados Unidos está devaluando el dólar y según sube el euro dólar, la competitividad de Europa pierde y podemos tener una crisis. Cuidadito con lo que viene, ¿vale? A ver cómo nos defendemos. Tercero, se está transformando el problema, que son burbujas y deuda, en inflación. Aunque el ojo no lo vea, se va a acelerar mucho. Y cuarto, estos problemas se están agrandando. Y cualquier persona de Latinoamérica que nos esté escuchando sabe perfectamente de lo que estoy hablando, ¿no? Suena algo extraño y aquí nunca va a pasar, pero el camino que llevamos
por desgracia, va un poco por ahí, ¿no? Pues muy bien, pues con este mensaje optimista vamos a... No, Chicos, mejor lo dejamos aquí porque me pongo a hablar de Bitcoin, que ahí tengo que decir que soy bastante te escéptico, ¿eh? Soy voy a bastante pedir, escéptico. te voy a pedir mucha brevedad, que nos hemos pasado ya de tiempo, ya sé que es difícil, pero te lo voy a pedir. Que te da mucha brevedad porque me quedan 3 cosas por preguntarte y 5 minutos como mucho. O sea que un Nada, minuto. adelante, como quieras. La Lo primera, intentaré. efectivamente, decías, el ojo no lo ve. Pero es que, y hay mucha gente que me dice, estáis dando la lata con la inflación desde 2008, que se imprimía, y no hay inflación por ninguna parte. ¿Por qué la va a haber ahora? Y te pido brevedad, que ya sé que es difícil Muy responder. sencillo, muy sencillo. Los dos lados tienen razón. Hay una serie de fuerzas deflacionistas. La primera es el desempleo, la actividad económica, la sobrecapacidad, la tecnología, la demografía. Todas estas son fuerzas deflacionistas. Uh-huh. Pero hay una fuerza inflacionista que es trillones y trillones y trillones de dinero impreso de la nada. Y lo que está haciendo este dinero impreso es camuflar estas fuerzas deflacionistas y crear una sensación de estabilidad, pero en realidad lo que estamos haciendo es básicamente crear un problema, no solucionarlo. Y por lo tanto, a medio o largo plazo tienes este problema de esta inflación. ¿Por qué oro y no Bitcoin? El oro es un activo real, físico, con 2.000, 3.000 años de vida. El Bitcoin, como activo digital o algorítmico, lo que sea, se ha creado de la nada. La gente dirá que solo hay 21 millones, pero sí, puedo crear Ethereum y a mí me han ofrecido hacer mi propia criptomoneda por $50.000. Digo, vaya chollo, ¿no? ¿Cómo lo ibas a Yo llamar? Parrilla creo, Coin no, o... no, si quieres, le llamamos lo que tú quieras, la baromoneda, ¿no? Hacemos un baromoneda por $50.000 y la vendemos por 5.000 millones. ¿Qué te parece? Sí, ya me quitaron la idea con el eurobarómetro, o sea que es ahí. Es una estupidez, ¿vale? Entonces, el problema, esto es un juego, es un Ponzi, es un tema piramidal. No digo que la tecnología no sea buena, no digo que no haya un problema con las monedas, no digo todo eso. Ahora, existe un concepto muy básico en las monedas que se llama el concepto de seigniorage. ¿Que sabes qué es? No, yo no lo La sé. diferencia entre lo que cuesta hacer un billete de 500 euros y lo que te compra. ¿Sabes cuánto cuesta hacer un billete de 500 euros? Un céntimo. ¿Tú te crees que los bancos centrales van a dejar el beneficio que tienen de las monedas y crear un sistema? Por lo tanto, yo creo que hay un riesgo binario y en general digo, si has ganado tu dinero de forma limpia y honesta, pagando impuestos, ¿para qué lo sacas del mundo blanco para meterlo en negro? Pero bueno, yo creo que es un tema que a nivel burbujil, si me pones una pistola en la cabeza, te diría que es posible que se vaya a 100.000. Es posible que se multiplique por 5. Y la gente utiliza el factor, me dicen, Diego, es que ha entrado Druckenmiller, ha entrado Paul Tudor Jones. Y digo, lo único que te confirma eso es que es una burbuja. No te está diciendo nada de que esto sea el futuro de las finanzas mundiales. Lo único que te dice es que los expertos mundiales en burbujas han identificado una burbuja. Y aquí vamos a ver quién es el último tonto, quién se queda con esto en la mano. Así que yo creo simplemente prudencia. Si hay quien quiera meter un poquito, fenomenal. Yo soy más escéptico y recomiendo prudencia. Lo primero y más importante, que sepan que están entrando en un mercado que es una burbuja. Y el problema de las burbujas no es la subida, el problema es la bajada. Que la gente se cree tanto su propia película que doblan y triplican la posición, incluso venden puts, se apalancan, compran futuros del Bitcoin. Cualquiera que nos escuche, si quiere comprar Bitcoin, que lo haga con dinero que le sobra y en efectivo. Que no se apalanque y que no venda opciones jamás. Y tampoco que se ponga corto, tampoco, por muy negativo que estés, porque te arruina. Y ya la última, casi más personal. Cuando tienes unas rentabilidades como las de febrero o marzo en tu estrategia, eh, no te da ganas de cerrar la posición y decir, mira, ya está hecho el año. Yo esto es una cosa que me pregunto habitualmente con los gestores, ¿no? Cuando vuestra estrategia de pronto funciona muy rápido, ¿por qué la mantienes y no cierras ahí, ¿no? Porque fíjate la rentabilidad que tenías entonces y cómo ha ido bajando en el cómputo anual, ¿no? ¿Cómo lo vives Efectivamente. eso a nivel personal? Y aquí te pido brevedad, ya lo siento. No, básicamente este no es el show de Diego Parrilla. Mi estrategia no es mi estrategia. Yo soy el portero del equipo. Esto es como decir que un portero ha hecho 4 paradas y bueno, ya como he hecho 4 paradas, no. Mi trabajo es tumbarme, levantarme y volver a hacer las paradas. ¿Qué ocurre? Que mi trabajo y mi función es hacer paradas y hacerlas cuando se necesiten. ¿Qué ocurre?
que la bolsa ha subido prácticamente en línea recta, creo que es un 65% en el caso americano desde el bottom, y nosotros, mi trabajo es seguir comprando ciertas coberturas. Hoy todo el mundo somos muy listos, ¿no? Y decimos, no, evidentemente que iba a subir a 3.700 el S&P, ¿no? ¿Para qué te has comprado seguros por si cae? Bueno, estos seguros están ahí, están vivos, y mi trabajo es, yo entiendo lo que los inversores están delegando en nosotros, no es solo gáname pasta o cierra la posición, sino, oye, protégeme el capital, vamos a hacer lo posible por ganar mucho dinero cuando venga la próxima crisis y, entre tanto, vamos a intentar gestionar lo mejor posible. Así que nosotros, por encima de todo, valoramos hacer nuestro trabajo, no es mi show, es crear eso. Entonces, efectivamente, hay un trade-off y lo que tenemos que hacer es encontrar ese equilibrio y yo creo que si tienes buenos delanteros y buenos porteros, el equipo ganará. Si el portero se duerme en los laureles y deja de parar, el equipo quedaría descompensado. Pues muy bien, muchísimas gracias, Diego Parrilla, por haber estado, esto sí, en nuestro show de Finec. Un placer. De Finec Talks. Ha sido un gusto tenerte. Os leemos a todos en los comentarios. Ya sabemos que este tema de oro, bueno, es que hemos juntado oro y Bitcoin. Oro y Bitcoin, entre determinado segmento de la audiencia, eso es la pólvora. O sea que nada, os leemos también en los comentarios. Muchísimas gracias por tu tiempo, Diego. Un placer y nada, cualquiera, si te queréis contactar con nosotros o saber un poco más sobre nuestras ideas o estrategias, podéis contactar en Twitter, en LinkedIn, y tenemos soluciones tanto de portero como el equipo completo que yo creo que, bueno, pues espero ayuden en un mundo que, como decíamos antes, es tan complicado con esta dinámica de bullying financiero y de incertidumbre en la que estamos. Y por encima de todo, mucha salud para todos, que no lo hemos dicho, pero lo primero es lo primero. Así que gracias por la invitación, salud para todos y estamos en contacto.